Muy buenos días, bendiciones en el nombre de Jesús. Disculpan, estamos un poquito así como con un poquito de gripita, pero ya va a pasar en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos ustedes esta mañana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Clamo a Dios, pido a Dios, oro al Señor para que todos ustedes, los que se conectan esta mañana, los que se van a conectar, los que van a ver esta transmisión, sean bendecidos por el Señor en cada una de esas áreas que ustedes necesitan, que esté pasando algunas circunstancias. Y aún esas peticiones que están ahí, que no han sido respondidas o que no la ha visto todavía, el Señor las responda, que el Señor meta su mano y intervenga en la situación que usted esté viviendo para que usted le dé la gloria a Dios, para que le dé alabanza al Señor, para que el Señor sea glorificado, glorificándose en el nombre de Jesús. Hay un tiempo donde sabemos que Dios permite algunas crisis, pero también sabemos que Dios permite la salida de esa crisis. ¿Cómo? Debemos orar, debemos buscar su presencia, debemos apartarnos un poco de aquellas cosas precisamente que nos impiden ver la obra de Dios y tener esa intimidad con el Señor. ¿Sabe por qué es bueno? Y el Señor habla del desierto, el Señor habla del horno de fuego, el Señor habla de del lugar donde estuvo Daniel, allí en el Pozo de los Leones. Habla de lugares específicos donde gente como Daniel, como sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, como José, inclusive José, aún Moisés y el Señor Jesucristo estuvieron en lugares específicos, porque es allí donde Dios quería que estuvieran para tener una comunión con el Señor, para conocer los planes de Dios, para conocer al Señor, para poder intimar con el Señor. Y a veces Dios nos lleva a esos lugares que precisamente nosotros no queremos estar, pero que son establecidos, o el Señor quiere que estemos allí para que podamos recibir del Señor en ese lugar lo que nosotros necesitamos, lo que Él ha determinado entregarnos para ser instrumento de Él. Es necesario que nos apartemos de esa, ese ruido que produce el mundo, que produce lo natural, que produce la gente. Es necesario que nos apartemos a un lugar donde Dios tiene un propósito. Fue llevado allí, a un lugar donde conoció que estaba la zarza, donde estaba aquel lugar, eh, y esa zarza que dice que ardía y no se apagaba. Allí el Señor le habló acerca de su propósito para con la vida de Moisés, de llevarlo a Egipto, un lugar en el monte el monte Sinaí. Pero también dice después que el Señor llegó o le dijo a Moisés que fuese al desierto, a un lugar por 40 días. Allí el Señor le habló, el Señor ministró la vida de Moisés y le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Hay lugares que Dios nos lleva para que nosotros tengamos comunión con el Señor. Es solamente Él y nosotros. Nosotros o Él, o tú y Él, o yo o Él. También lo puedes determinar de esa manera. Permítame, le entrego la palabra de este día, pero antes permítame orar para que usted la pueda recibir. Será un complemento de lo que el Señor le va a entregar en este devocional. Padre, en el nombre de Jesús, de gloria y honra, bendigo su santo nombre, adoro su santa y maravillosa presencia. Doy gracias, Señor, por este nuevo día. Qué bueno eres, Señor, que nos regalas un nuevo día y con él tus misericordias que son nuevas cada mañana, pero también las bendiciones que serán asignadas en este día y la provisión del cielo que viene en este día también. Gracias, Dios, por la obra redentora de Jesús en la cruz, porque ella nos ha garantizado la vida eterna, nos ha entregado esa vida nueva, nos ha escrito en el libro de la vida del Cordero, que nos ha dado también, Señor, una identidad en medio de todo lo que nosotros vivimos, vemos, sabemos que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo nos instruye, nos ayuda y porque hemos estado atravesando. Presentamos tu devocional, te pedimos que bendiga a cada persona que se conecta esta mañana,
que la prosperes de manera sobrenatural y abundante, que le ayudes y le restaures y también, Señor, te proveas que en este tiempo cada una de las situaciones que ellos están viviendo, proveas, Padre, esa salida, esos recursos, esa bendición que ellos están necesitando. Muchas gracias por habernos permitido estar en su presencia o estar en este momento, en este lugar, para dar la palabra que usted ha colocado en nuestro corazón. Amada pastora Clelia, mi esposa, bendiciones en el nombre de Jesús. Hechos 12, verso 5 en adelante. Dice lo siguiente, en el nombre del Señor Jesucristo: mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Pedro estaba atado con cadenas, con 2 cadenas, y dormía en medio de soldados. Había más soldados cuidando a Pedro. La puerta de la cárcel era de noche, o cuidando la puerta de la cárcel, perdón, era de noche, y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo así, y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda, y llegaron a la puerta de acero que les separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola, Pedro y el ángel salieron, caminando más o menos una cuadra, y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: ahora sé que el Señor envió de verdad su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Rosalvita, bendiciones. Teresa, bendiciones. Buenos días. Cuando usted ora, Dios escucha. Dice la Biblia, la palabra aún de Mateo 6, cuando nosotros oramos en el lugar secreto, en el lugar que Dios, donde tenemos una comunión con el Señor escucha y responde en lo público. Pero aquí había una oración, no era solamente por Pedro, sino por el ministerio, el llamado de Pedro, lo que el Señor había establecido en este hombre de Dios, en Pedro. El diablo lo quería detener. Se da cuenta que lo atacó cuando Jesús le dijo que el diablo lo iba a zarandear, y lo zarandeó precisamente. Pedro negó al Señor. Pero mira que también Pedro, acuérdese que caminó sobre las aguas, y de pronto que iba sobre las aguas, la tormenta, las olas, los vientos fueron más fuertes, y Pedro empezó a asustarse un poco y se hundió. Dice la Biblia que empezó a hundirse. Pero en esos momentos él clamó al Señor y tuvo una respuesta del Señor inmediatamente. Lo tomó de su mano, lo sacó de las aguas, y aunque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces Pedro portaba algo poderoso, algo tremendo, algo que el Señor había colocado en él. Pedro era un líder tremendo de los discípulos, de los 12 discípulos que habían allí, 11 que quedaron. Pedro era un hombre muy, muy tremendo, era un líder, tenía un potencial tremendo. Es más, recuerden que Pedro fue que tomó una decisión de decir: por tu palabra saldremos. Acuérdense de la pesca milagrosa. Por la palabra que Jesús dijo, Pedro dijo: por tu palabra saldremos. Si Pedro no hubiese dicho algo, Jacobo y Juan se quedaban. Pedro tenía un liderazgo tremendo, y Pedro también era un poco impulsivo. Recuerden que cuando vinieron por Jesús, aquellos soldados, aquel maestro de la ley, bueno, todos aquellos que vinieron por Jesús, Pedro reaccionó de una manera que no fue la apropiada, y le cortó la oreja a uno de sus soldados. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada bien en la vaina, donde se mete la espada, porque si no, así como haces daño, también te van a hacer daño a ti. El hierro mata, el hierro muere.
Bendiciones, doña Marta, feliz y bendecido día allá en Cali, ahorita bendiciones allá en España. Mira que cuando el Señor escoge o ve un potencial en alguien o es preparado para grandes cosas, va a tener oposición. El diablo va a atacar su vida, el diablo va a procurar que esa persona no avance, pero también va a procurar que el ministerio de esa persona no, no resplandezca, esa persona no lleve a cabo ese ministerio. Dice la Biblia en Hechos 12, usted lo puede leer del 1 al 4, lo leímos del 5 al 11. Pedro fue llevado a la cárcel por el rey Herodes. El rey Herodes lo llevó porque este hombre tenía, estaba ayudando al ministerio, el evangelio, y pronto lo llevaron a la cárcel porque Herodes quería precisamente estancar la obra de Dios, estancar la obra de Dios que había establecido en Pedro, en Jacobo y en todos los discípulos. Se metió dos de ellos en la cárcel, dice la Biblia, se lo puede leer en Hechos 12, del 1 al 4, se metió a Jacobo y también a Pedro en la cárcel. A uno de ellos, que fue Jacobo, lo mató, lo mandó a matar y quedó a Pedro. Pedro, allí en la cárcel, estaba ya completamente destinado o la palabra, se me escapa la palabra en este momento, eh, estaba listo para morir. Él dijo, hasta aquí llegué, pero el Señor tenía otros planes. Y me encanta esto, yo eso es lo que usted debe hacer y debe en estos momentos servir de apoyo a mucha gente. Ore por lo que usted sabe que quiere ministerio. Clame a Dios por lo que usted sabe. Únase a la oración, únase a la intercesión, únase al propósito de Dios. De pronto usted dice, yo no tengo ministerio. Bueno, listo. ¿Cómo puedo apoyar un ministerio? Hay muchas maneras de apoyar a la gente que está como nosotros 24/7 en este propósito de Dios. Y es a través de la oración. Hay otras maneras que usted también Dios coloca en su corazón. Pero dice aquí que la iglesia oraba. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba con un propósito, que el ministerio de Pedro no falleciera con él, no se quedara allí en la cárcel, no lo mataran. Y mira que cuando hay una oración con un propósito, cuando hay un plan de Dios colocado en un hombre, necesitamos que la gente nos apoye, nos ayude, nos sostenga en las manos, porque esto espiritualmente es bastante fuerte. El ministerio del evangelista, el ministerio del pastor, el ministerio del profeta, los 5 ministerios tienen también ataques de todo tipo. Ataques que desde luego son traídos o son colocados en personas por aquel que hace lo malo, de las tinieblas, que procura que el ministerio no crezca, no avance. Y hoy nosotros sabemos que hay hombres de Dios, que han sido permeados por el enemigo, que que han dejado su ministerio, que han caído, que han sido presos, que también les ha atado Satanás con cadenas, con cosas, y ha impedido que ellos crezcan y avancen en su llamado. Por eso necesitamos orar. Por ellos necesitamos orar, por eso necesitamos apoyar y por ello necesitamos también hacer un poco más. Mira que no solamente, hay mucha gente que viene a la iglesia y se sienta en la iglesia, recibe el mensaje y ya, no hace más nada y lo vuelve a ver usted dentro de 8, 15 días, pero no lo ven o no vemos a esas personas apoyando, orando, clamando, intercediendo, metidos en oración. Aquí dice que había un grupo de gente que estaba intercediendo por Pedro. La iglesia hacía oración por Pedro, para que Pedro no muriera, para que el ministerio de Pedro siguiera con Pedro, para que el propósito que el Señor estableció en Pedro siguiera adelante y Pedro fuese más instrumento de Dios. Dice que cuando la iglesia oró, Dios envió al ángel, su ángel que liberó a Pedro de las cadenas, que lo hizo invisible a los guardias que estaban allí dentro y fuera de la cárcel. Pasaron cada una de las estaciones de la cárcel y llegaron afuera
Y dice que Pedro pensó que era una visión, pero cuando se vio afuera y vio que realmente todo era real, él dijo, ahora sé que el Señor envió su ángel y me salvó. Y usted puede leer del verso 12 en adelante, dice que Pedro fue a donde la iglesia estaba orando y ellos se asombraron porque Pedro estaba allí. Se asombraron porque el Señor liberó a Pedro y él inclusive dio su testimonio y después se fue del lugar y siguió con el ministerio. ¿Sabe cuál es el propósito? Lo primero, escúcheme lo que le voy a entregar. Pedro estaba en la cárcel. Aquí no dice que Pedro oraba, sino que Pedro ya estaba destinado, él se había resignado a que iba a morir. Escúcheme, si Dios lo está teniendo usted en un proceso, allí donde está, empiece a orar. Dios nos permite estar en posiciones, en lugares donde tenemos y debemos tener una comunión con Él para que ese proceso que vivimos, eso que pasamos, Dios nos ayude a superarlo. Sabe que la Biblia dice una vez más que el profeta Elías fue al desierto y allí oró, le dijo al Señor que no quería más seguir adelante. Allí tuvo una intimidad con el Señor, le dijo todo lo que sentía en su corazón y allí pudo desahogarse de lo que estaba viviendo. Dice la Biblia que Moisés estuvo en el desierto por 40 días 2 veces y allí recibió las tablas de la ley y después de arrojarla en el lugar donde el pueblo de Dios estaba pecando, que se partieron las tablas de la ley. Ese día hubo muchos israelitas muertos por el pecado que estaban cometiendo. Moisés volvió otra vez a subir al desierto y allí tuvo que hacer él las tablas de la ley. También dice la Biblia que el Señor le permitió al Señor Jesucristo estar en el desierto 40 días, llevado, escúcheme, llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. Hay lugares específicos donde Dios nos coloca para orar, para clamar, para soltar todo lo que tenemos y poder seguir adelante en el ministerio o el llamado, porque hay cosas dentro de nosotros que es necesario que las entreguemos en el lugar específico donde Dios nos permite estar. Dice la Biblia que Daniel estuvo en el pozo de los leones. Allí él tuvo su comunión con el Señor y el Señor envió el ángel para liberarlo del león. Dice la Biblia que también que los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego. Allí se le apareció el Señor, ellos tuvieron comunión con el Señor. Hay lugares específicos donde el Señor permite que nosotros estemos para tener una comunión con el Señor. Pedro estaba en la cárcel, pero Pedro estaba resignado, Pedro no estaba haciendo oración. Escúcheme, no se resigne. Estos son momentos de Dios, son momentos de bendición donde Dios quiere ministrar su vida. Usted dice, pero es que tengo este problema aquí y acá, apártese un poquito o allí en ese lugar de habitación, desahógese, entréguele al Señor todo, suelte su corazón o lo que está en el corazón suyo, entréguelo al Señor. Pero escúcheme, también dice la palabra que nosotros debemos pedir oración, debemos clamar a Dios. Dice que la iglesia oraba por Pedro para que Pedro saliera de esa crisis, para que el Señor enviara su ángel, para que el Señor liberara. Mira la oración con propósito. La oración con propósito. Nosotros estamos orando con propósito. Dianita, bendiciones. Andrei, bendiciones. Laurita, bendiciones. Marce, en el nombre de Jesús, un fuerte abrazo. Luz Marina, bendiciones. Mira que el propósito de Dios es establecer en la oración palabras de poder y autoridad. A veces oramos por orar y oramos, Señor, guárdalo, protégelo, bendice. No. Mira, en la oración con una intercesión efectiva, con una declaratoria de fe. Ellos oraron, pero no cualquier oración, sino una oración dirigida a la liberación de Pedro. Señor, envía tu ángel, envía, Señor, ayuda a Pedro. Nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí, tú lo llamaste, tú lo equipaste, Señor. Pedro está encarcelado por causa de llevar el ministerio. Él quiere llevar el ministerio, él desea llevar el ministerio. Envía ángel que lo libere. Y mira, una oración con propósito. No le pidieron al Señor que lo liberara mañana, pasado mañana, dentro de un mes, sino le pidieron al Señor que lo liberara hoy. Cuando usted necesita el milagro, hoy. Señor, mis oraciones, Señor, son porque le pido a Dios que
nos ayude hoy, porque la ayuda que necesitamos para que Él se glorifique es hoy, no mañana, no pasado mañana. Son oraciones atrevidas, son oraciones que nos llevan a crecer espiritualmente. Mira, esto me lo enviaron hace unos días. Había un muchacho que nació en una congregación. Él nació allí, estuvo por varios años en esa congregación, era un hombre de Dios tremendo y de pronto el diablo tocó su vida y cayó en el homosexualismo. Una noche que estaban en una campaña de ayuno y oración, vigilia, todo el día y toda la noche estuvieron en ayuno y en vigilia. Y sabe que el pastor que dirigió ese ayuno, esa oración, los pastores que dirigieron eso, estaban orando, estaban clamando, estaban dando todo. Y en la noche pasó algo especial. La mamá de este muchacho que estuvo en ayuno y estuvo en oración y vigilia, en la noche, cerca de las 8 de la noche, dijo, quiero hacerles una petición a toda la iglesia. Mi hijo nació en esta congregación. Él se formó en esta congregación, era un líder de esta congregación, pero el diablo lo atacó y ahora es homosexual y se está vendiendo allí en tal lugar. Ella dijo el nombre. Él se para allá a vender su cuerpo allá en ese lugar. Yo les pido que ustedes oren por mí. E inmediatamente los que estaban en vigilia allí se pusieron a orar, clamaron al Señor y el pastor le tocó con un joven, orar con ese joven. El pastor oró por ese muchacho homosexual para que se convirtiera, para que Dios tocara su vida. Y le tocó, y terminó el pastor orar, le tocó el joven que estaba con el pastor orando, y la oración de ese joven, dice el pastor, era la siguiente: Señor, yo te pido por este muchacho, dio el nombre. Él, Señor o Dios, el diablo lo tocó, cayó en el homosexualismo. A ti no te sirve un hombre homosexual. A ti no te sirve un hombre homosexual porque va a dar un testimonio. Él nació en esta iglesia. Hoy lo reclamamos para Cristo, pero no lo pedimos, no te pedimos que lo liberes mañana, pasado mañana. Te pido que lo liberes hoy, para que tú te glorifiques, para que Él te vuelva a servir, porque tiene llamado, tiene ministerio. Hoy te pido que lo traigas a este lugar. No te pido que lo traigas mañana, sino hoy, antes que termine la vigilia de esta noche, te pido que lo traigas. Y el pastor le dijo, pensó en su mente, este muchacho es atrevido, ¿cómo se le ocurre orar así a Dios? Y este muchacho, como si supiera, como si el Espíritu Santo le mostrara al muchacho que estaba orando lo que había pensado el pastor, dijo lo siguiente: Señor, no es que sea atrevido, sino que usted nos ha colocado en esta posición de orar y de clamar una oración efectiva y eficaz por ese hombre. No lo deseamos, no deseamos que él venga mañana, sino que esta noche, tráelo esta noche, para darle a usted la gloria y la honra. Terminó la oración. Terminó el muchacho la oración, continuaron en la vigilia. Eran tipo 4 de la mañana, cuando ese muchacho que era homosexual, que estaba en ese lugar, apareció en el culto de vigilia. La mamá se quedó mirando y gritó, mi hijo. Y todos miraron hacia la puerta donde apareció el que era homosexual y sabe que ella fue y lo abrazó. Fue y abrazó a su hijo. Y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Usted por qué está aquí? Y él contó su testimonio. Dijo, estaba en tal lugar vestido de mujer y de pronto sentí que me moría y caí al piso. Y la gente que estaba allí me ayudó, me echaban aire para que yo respirara y de pronto me ayudaron a levantarme, pero yo sentí que me moría. Y tomé una decisión, me fui para mi casa a buscar a mi mamá no estaba, y mi hermano me dijo que estaba aquí en la iglesia. Así es que tomé la decisión de venirme para aquí y entregarle nuevamente mi vida a Cristo. Y le preguntaron al muchacho, a ese muchacho que era homosexual, ¿a qué hora sintió él que había pasado ese suceso en su vida? Y él dijo, como a las 10, 11 de la noche me pasó eso.
Y a esa hora era que estaban haciendo la vigilia, pero que había un muchacho intercediendo por ese, por el que era homosexual, pero no cualquier intercesión, sino con una intercesión poderosa que el Espíritu Santo había colocado en él. Mira que cuando hay una intercesión o una oración guiada por el Espíritu Santo, Dios envía ayuda. Quiero decirle que usted debe crecer en la intercesión, una intercesión efectiva, una oración efectiva. Dios puede escucharla. No esa oración como si nosotros no o somos, a veces las personas oran como si no tuvieran comunión con el Espíritu Santo. Una oración de un niño. Señor, ayúdame, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, ayúdame con esto otro. Eh, pero si usted cambia la intercesión, Señor, declaro que vendrá ayuda del cielo. Yo declaro que las cosas van a cambiar, que saldré de esa deuda, que tú enviarás, porque hoy es el día de mi milagro, porque hoy es el día de la respuesta de Dios, porque hoy es el día donde Dios se va a glorificar, porque es el día donde el Señor va a bendecir mi vida y yo le voy a dar testimonio, yo voy a declarar, establecer que también tú, Señor, me uses. Bueno, esa oración, una oración con propósito, una intercesión más efectiva y eficaz. Creo que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, con ustedes que están conectados y desde luego con la iglesia. Sabe que a veces hay personas que caen en las garras, en artimañas del enemigo, en la misma manipulación del enemigo, y dejamos que las personas caigan. No, tenemos que interceder. En la iglesia, varias personas se fueron, duraron un tiempo fuera de la iglesia. ¿Sabe qué hizo este siervo, acompañado de otros también de la iglesia que están allí conectados? Intercedimos, clamamos, oramos, ayunamos. Y saben que varios de esos siervos de la iglesia han regresado a la iglesia. Una familia volvió. Hace unos días volvió otra familia que vive a las afueras de la congregación de Bucaramanga. Otros que estaban también apartados volvieron y están volviendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado clamando, orando con una oración, intercesión efectiva. Y Dios envía la ayuda. Dios escucha y envía la ayuda y el Espíritu Santo hace el resto. Han vuelto. Ese muchacho que era de esa congregación, que nació en esa congregación, que era un líder de jóvenes, que cayó en el homosexualismo, escuchó el Señor la oración, tocó su vida al Espíritu Santo y volvió a la iglesia. Dios tiene un propósito con mucha gente que el diablo ha manipulado, le ha colocado trampas y han caído. Nosotros debemos volver a orar. Nosotros debemos volver a clamar. Nosotros debemos volver a esa oración efectiva y eficaz, donde el ministerio del Espíritu Santo se manifieste en las personas y Él coloque en ellos el querer como el hacer, el reargüirlo y volver a la iglesia. Alguien oró por mí y cuando estuve en un momento difícil, el Señor me ayudó, me bendijo con esa oración que esas personas hicieron y hoy estamos en el ministerio. Ahora es mi turno, pero también es tu turno. Ora por las personas que se han apartado del Señor. Únete a 2 o 3, 4 o 5. Comienza un grupo de oración. Pídele al Señor que te dé esos recursos espirituales, esa declaratoria de fe que viene por el Espíritu Santo, esa unción de oración. Vuélvete un siervo con una llama, una sierva con una llama de fuego en su boca, para establecer, para declarar la palabra del Señor. Y esa palabra, eso que se establezca, el Señor la envíe a donde es necesario, que provoque cambios, que dé fruto, que nazca una semilla del Evangelio o levantes al caído. Estos son los tiempos donde la iglesia está siendo muy atacada por Satanás con muchas tentaciones, muchas situaciones y vemos la iglesia dividida.
Vemos una iglesia que no está caminando en unidad, ministerios que han crecido y no les importa otros ministerios. A usted no debe ver eso, usted lo que debe ver es que es un propósito de Dios, que mi iglesia es más grande, que mi iglesia tal cosa, que mi iglesia no es su iglesia. Escúcheme, no es su iglesia. Es la iglesia del Señor que debe estar unida a un propósito. Por eso es bueno tener un grupo de oración. Por eso es bueno clamar a Dios por los que han estado pasando crisis, situaciones fuertes, que han sido atacados por el diablo y tienen llamado, tienen ministerio y no tienen apoyo espiritual, no tienen apoyo de gente que les pueda ayudar, que los pueda levantar, que los pueda guiar. Es necesario orar. Conforme un grupo de oración en casa, conforme un grupo de oración en la iglesia o haga parte de los intercesores. Aquí tenemos intercesión los martes, los días jueves y los días sábados a las 7 de la mañana. Tenemos intercesión. Si usted puede, véngase para la iglesia a interceder. Inclusive tenemos ahorita una intercesión con Diana. Nosotros debemos orar, clamar, porque no debemos dejarle al enemigo las almas que tienen propósito. Pedro, llamado a un ministerio grande, y la iglesia sabía, la iglesia hacía oración por él. Y vino la respuesta de Dios a la iglesia por sus oraciones, por su clamor. Dios envió su ángel y liberó a Pedro de la cárcel, y Pedro continuó su ministerio. Pedro continuó aquello que el Señor había colocado en su corazón. Sanó a aquella mujer que vendía telas de púrpura, sanó a otro siervo que estaba enfermo, fue el que ganó a Cornelio, fue el que bautizó o que llevó el mensaje a 3.000 y a 5.000 personas y los bautizó. Mira, si hubiese muerto Pedro ese día, si la iglesia no hubiese orado, Pedro muere y el ministerio de Pedro queda ahí. No pasa nada con lo que hubiese sucedido con Cornelio, con Tabita, con el tiempo de Pentecostés donde se manifestó el Espíritu Santo y fueron ganados 3.000 y 5.000 personas. Tenemos que orar, tenemos que conformar ese grupo de oración. No se quede usted solamente con recibir. Hermano, usted fue llamado a dar. Mira, en la iglesia también, aquí tenemos equipamiento, tenemos formación para que el líder o para que las personas seamos eficaces, eficaces en la oración, eficaces como líderes, eficaces en el ministerio, pero también donde Dios te coloque en lo secular, en la empresa, en la familia, en los familiares, en el lugar donde vives, en los vecinos, para que usted desarrolle ese liderazgo que tiene. La iglesia oraba, gente que quería, que tenía ministerio, que tenía llamado, que eran intercesores, dijeron, vamos a orar por Pedro. Se unieron y hubo fuego, hubo un mover del Espíritu Santo en la oración y Pedro fue liberado de la cárcel. Debemos clamar a Dios en estos tiempos, integrar un grupo de oración, forme un grupo de oración en su casa, llame a la gente a orar, vamos a orar por los ministerios, el pastor, las iglesias, Colombia, vamos a orar por los siervos, los misioneros, porque usted sabe cuántos misioneros han perdido la vida, han entregado su vida por amor al ministerio. Vamos a orar por las naciones, vamos a orar aún por la presidencia, por todo lo que está pasando en Colombia. Vamos a orar por el alcalde que lo destituyeron hace poco. Vamos a orar por el gobernador, por las autoridades. Vamos a orar por los cuerpos de seguridad de la nación. Bueno, hay por tanto que hay que orar. Cuando Dios escucha la oración de gente que está metida en el fuego, metida ya en la presencia del Señor, orando y clamando por un cambio, por una transformación, por una liberación, por algo que ocurra, que está en su corazón, que Dios ha colocado, sabe una cosa, Dios escucha y envía ayuda de lo alto. Por eso clamo a Dios por ustedes que se han conectado. Gerardo, bendiciones, doña Marta, Marcela, Rosalvita, la pastora Clelia, todos los que están conectados, Teresa, los que están conectados en el nombre de Jesús, oro pidiendo al Señor que hoy sean bendecidos, que hoy prosperen, que hoy sean liberados, que hoy sean sanados. Yo no pido mañana por ustedes, yo no pido que los libere, que los sane mañana. Le pido a Dios que envíe ayuda hoy, hoy,
en lo que están viviendo, lo que está pasando, lo que están viviendo, crisis. Hoy el Señor intervenga de manera sobrenatural y poderosa en su vida. Doña Carmen, en el nombre de Jesús, que la gloria de Dios les visite a ustedes hoy, que el poder sobrenatural de Dios hoy traiga liberación, se rompan cadenas, salgan ustedes de crisis en el nombre de Jesús, de esa manipulación del enemigo, hoy sean liberados, que el Señor opere de manera sobrenatural y los prospere a ustedes, para que ustedes den la gloria a Dios, para que ustedes alaben al Señor, para que le den testimonio a la gente que una oración, que un clamor sí es escuchado por Dios y el Señor envía ayuda. Les bendigo, les cubro con la sangre de Cristo y declaro que el gozo de Dios hoy será su fortaleza y ustedes celebrarán la victoria hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, el Señor se glorifique más y más en sus vidas. Espero haya recibido este devocional. Les invitamos hoy, 7 de la noche, a nuestra congregación. 22 13 27, piso número 2, barrio San Francisco. 7 de la noche estará predicando la pastora Clelia. Tendremos un tiempo poderoso de oración, clamor, de luego también de alabanza y adoración. Bendiciones, dele me gusta, ore por este siervo, comparte esta transmisión y si Dios coloca algo más en ustedes, amén, también nos ayuda con todo ello. Un abrazo, mil bendiciones en el nombre de Jesús. Feliz y próspero día.